La próxima semana en Quito, en Ecuador, se llevará a cabo el periodo número 174 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se van a abordar debates de gran altura sobre diferentes problemáticas que se viven en la región. Por primera vez, en un hecho histórico, la CIDH va a abordar el acceso a las audiencias judiciales y el derecho a la libertad de prensa en Colombia. Y uno de los periodistas que acompaña a la delegación es justamente nuestro editor judicial, Juan Carlos Giraldo, a quien hemos invitado aquí a nuestra mesa esta noche para que nos cuente un poco de lo que va a pasar allá. Chicho, muy buenas noches. Bienvenido a su noticiero. Hola, Paula, muchas gracias. Hola, Mauro. Carlos, ¿cómo estás? Pues, mire, antes de que usted nos cuente lo que va a pasar allí, creo que sería importante para los televidentes recordar ese contexto de por qué se va a ir a este escenario internacional a hablar del acceso judicial, de los medios y de la libertad de prensa. Pues todo empezó, digamos que este año, con un fenómeno sobre un caso en particular que fue la captura y las audiencias posteriores a la captura del director de la cárcel La Modelo. A esas audiencias, la fiscal y el juez que adelantó la audiencia concentrada negaron el acceso a la prensa. Para nosotros, para los periodistas que cubrimos la fuente, pues no había ningún mérito para que esas audiencias fueran a puerta cerrada. Sin embargo, así se hizo. Nosotros tutelamos y empezamos todo el proceso judicial. Un grupo de aproximadamente 6 a 8 periodistas que cubrimos la fuente judicial. Fuimos a primera instancia en el tribunal, apelamos, impugnamos. ¿Perdieron en la primera instancia? Perdimos en la primera instancia con un fallo que además para nosotros no tenía nada que ver el fallo con nuestro caso. El fallo para nosotros en la impugnación, lo argumentamos era cómo es posible que para nosotros fallen negándonos el acceso a las audiencias, pero el resuelve decía que era de medicamentos negados por una cobertura en la EPS. O sea, era copy-paste. Así nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia, impugnamos, casación, y allí la Corte también nos niega este derecho que estábamos tutelando, que además del acceso a la libertad de prensa es el derecho, como nosotros de periodistas, a tener acceso al trabajo, el derecho a trabajar. ¿Qué dice la Corte? La Fiscalía en su momento sacó un trino de 140 caracteres y eso era suficiente para que ustedes estuvieran informados e informaran a la opinión pública en general del país. Aún así, vamos y seguimos el proceso judicial y llegamos a la Corte Constitucional. Allí, en otro hecho supremamente relevante para la historia de la prensa del país, la Corte Constitucional esta semana que acaba de pasar nos cita a audiencia pública por primera vez a la prensa, a los tutelantes en este caso, a los medios de comunicación en general, fiscales, jueces y abogados, para que se haga un gran debate sobre lo que es este caso del acceso de la prensa a las audiencias judiciales. Pegado a eso, todo este camino judicial que les cuento ha sido apoyado por, además de periodistas locales de Bogotá, periodistas que están en otras regiones que tienen los mismos inconvenientes, pero también apoyado por corporaciones como Excelencia de la Justicia y la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, que hizo un trabajo súper riguroso. Fue a la CIDH, a la comisión, y les dijo, miren este caso, miren lo que está pasando, esto no se trata simplemente del caso de la cárcel La Modelo, sino que son muchas las audiencias a las que se le ha restringido el acceso a la prensa. Chicho, recordémosle a los televidentes en este momento que esa medida es supremamente delicada desde la siguiente perspectiva. En una audiencia judicial, en un país como Colombia, casi que en cualquier país de América Latina en este momento, donde existen no solamente dudas, sino certezas sobre las motivaciones y los procederes de algunos, no todos, es más, la minoría de los miembros de la rama judicial, pero si quieren empecemos a recordar la pita del cartel de la toga para ver si no, en un país como ese, tener una audiencia judicial a puerta cerrada, no para que los periodistas se enteren o no se enteren, para que se enteren ustedes, para que nos enteremos todos de cómo se toman las decisiones judiciales, es una cosa supremamente delicada. Yo le quiero preguntar en ese contexto, Chicho, dos cosas. La primera de ellas, la Corte Constitucional, última instancia en Colombia, todavía no ha fallado. Convocó una audiencia en la que van a ir a hablar los periodistas y demás, y no ha fallado en este momento. ¿Y qué puede hacer desde la perspectiva internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Puede obligar a la Corte Constitucional a pronunciarse? ¿No puede obligar, pero puede dar un concepto? ¿Cómo entran esos dos poderes judiciales a interactuar? Pues hasta el momento la Corte Constitucional aquí en Colombia no ha fallado, apenas vamos a ir a esa audiencia pública que será la siguiente semana, después de lo que va a pasar en Quito, en Ecuador, con la CIDH.
y allí pues esperemos a ver qué resuelve la Corte Constitucional, pero nosotros creemos que vamos por un buen camino y hemos planteado argumentos judiciales que realmente van a hacer que la Corte tome una decisión por lo menos en beneficio de la información pública general. Y en la CIDH lo que se va a hacer es una audiencia pública sobre diferentes temas, dentro de eso la prensa, libertad de prensa para Latinoamérica y el caso concreto del acceso a las audiencias de la prensa en Colombia. ¿Es vinculante o no desde el punto de vista que la CIDH tome una decisión a futuro o haga unas recomendaciones y digan, mire, en este momento en Colombia son 3 las causales por las que se debe declarar una audiencia reservada? Aquí en estos casos o se están cumpliendo o no se están cumpliendo y se está poniendo, digamos, una mordaza a la prensa para que no informe sobre lo que está sucediendo o simplemente se les está negando su derecho al trabajo. Es que uno de los argumentos es, solamente nosotros acá en Bogotá somos más o menos 30 periodistas judiciales los que estamos al frente de esta fuente día y noche. De esos 30 periodistas, yo soy uno de los más jóvenes, llevo 10 años cubriendo esta fuente y lo único que sé hacer es ser periodista judicial. Si a mí me impiden acceder a las audiencias, pues me están impidiendo de alguna forma trabajar y posiblemente en un futuro no tener más trabajo como periodista judicial, porque va a ser una fuente que va a morir. No, y también comunicar, que lo que decía Mauricio, que la gente, que las audiencias se enteren de la minucia, del detalle, no lo que dice un trino con 140 caracteres. Chicho, ¿cuándo se va? Porque esto es la próxima semana. ¿Cuándo se va usted para Ecuador? Así es, nosotros viajamos, la delegación, acompañados de la FLIP, y yo como periodista en representación de la prensa colombiana el lunes. El martes es la audiencia pública, la sesión. El miércoles hay un tema de prensa, entrevistas, como conceptos generalizados con los otros medios de la región y regresamos el miércoles en la noche. Pues Juan Carlos Giraldo, nuestro editor judicial, que como les contábamos hace parte de esta delegación que va a estar allí ante la CIDH exponiendo este caso. Pendientes de usted quedamos, por supuesto. Feliz fin de semana por lo pronto. Muchas gracias.